Canta con nosotros. Escuchen reyes y príncipes, escuche toda la tierra, mi música y mi canción yo daré al Señor, de su justicia. Restaurando a los caídos. Y quiero comenzar con una prueba rápida. No va a ser una prueba de COVID, pero es una prueba rápida. Levante su mano y coloque su mano sobre el corazón. ¿Cómo siente su corazón? ¿Sí está latiendo o no? Sí, ¿verdad? Ahora levante su mano. Muévala un poco. Eso significa, mi hermano, que tenemos vida, que tenemos un cuerpo, ¿está de acuerdo? Que existimos, pero más allá, vivimos, no solamente existimos, vivimos. Puede respirar, puede moverse, puede pensar, puede armar pensamientos de una manera lógica, puede razonar. Ahora bien, al ser usted una persona que está viva, repito, usted tiene un cuerpo, un alma, un espíritu, y estas características son de un ser humano. Hombres y mujeres pertenecen al género humano. Ahora bien, después de que Adán y Eva pecaron, ellos cayeron de su estado original de santidad y justicia a un estado de corrupción moral, es decir, perdieron su pureza original, y todo esto fue transferido a todo ser humano. Esta es la razón principal por qué todos tenemos la tendencia a pecar. Todos tenemos esa tendencia a pecar. Y pecar, en el original hebreo, significa errar al blanco. Pecado en el Antiguo Testamento tenemos dos palabras hebreas, ed y hatá, con H, que tienen que ver con el sentido de fallar, de algo que no alcanza la meta. Esto lo podemos entender mejor si leemos Jueces 20:16, donde dice que en la tribu de Benjamín había unos hombres zurdos, todos los cuales tiraban con una piedra con la honda, a un cabello y no erraban. Un cabello, ¿sabe cuánto tiene un cabello de espesor? ¿1 milímetro, 2 milímetros? Es decir, tenían una puntería perfecta, ¿no? Casi. Todo hombre, mi hermano, ha fallado en darle al blanco, entiéndase, a la ley del Señor. No hay nadie en el mundo que haya vivido en una perfecta obediencia para cumplir todos los mandatos de Dios. En el Nuevo Testamento se emplea el término adiquía, que se traduce como injusticia. Estoy hablando de la palabra pecado, agravio, injuria, daño, para señalar un pecado que se comete contra alguien. Ese término fue el que usaron los traductores de la Septuaginta para una cantidad de vocablos hebreos que no tenían equivalente en griego. Pero la palabra que más se utiliza es amartía, equivalente a pecado, y que tiene un primer sentido semejante al del Antiguo Testamento en cuanto a que significa fallar, perder la marca, apartarse de la norma y no llenar el estándar. Se usa esta palabra amartía siempre para señalar el pecado del hombre contra Dios. Quienes más utilizan esta palabra y desarrollan el concepto son Pablo y el apóstol Juan. Pero en los evangelios se usa el término mayormente en los casos en que el Señor Jesús hablaba acerca del pecado. Podemos definir entonces que pecado es no ajustarse a la ley moral de Dios en hechos, actitudes o naturaleza. No darle al blanco, apartarse de la norma de Dios, no llenar el estándar de Dios. Meditemos en esta frase que en alguna ocasión la he mencionado. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? ¿Usted qué opina? A ver, repítame, pastor, porque ya... Ok, otra vez, porque... Bien, va nuevamente.
Cáchela, a la primera. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Así es. Pecamos porque somos pecadores. Denles una torta de deshilado a todos. Bien, al punto que quiero llegar con todo esto es que todos nosotros debemos reconocer que somos hombres imperfectos, que nos podemos equivocar en cualquier momento, que todos los días luchamos contra el pecado. Y aunque ya no practicamos el pecado, hemos caído ocasionalmente. ¿Quién ha caído ocasionalmente en pecado? Yo creo que todos. Yo creo que todos. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso es pecado. ¿Usted conoce a algún hermano que ha caído en pecado? ¿Usted conoce a algún pastor que ha caído en pecado? La pregunta es, ¿qué ha hecho al respecto? ¿Qué haría Jesús? ¿Ustedes se imaginan a Jesús publicando en su Face y en su Twitter la caída de este cristiano, la caída de este pastor? Publicando a todos para que todos se enteren qué tipo de pastor es este señor y este hermano cristiano. ¿Sabía que cualquiera de nosotros podemos caer en cualquier momento? En cualquier momento. Pablo le escribió lo siguiente a los hermanos que vivían en Corinto, primera carta dirigida a los Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bueno, en esos tiempos Corinto era un lugar muy difícil para vivir, para los cristianos, porque había una mezcla de muchas religiones paganas y se distinguía este lugar por ser uno de los lugares más pervertidos de la antigüedad. De hecho, eran tan malvados y perversos los habitantes de ese lugar que inventaron un verbo, corintiar. Vamos a corintiar, para referirse a los pecados de inmoralidad sexual. Nos vemos a las 8, tal lado, para ir a corintiar. Inventaron ese verbo. Y allí muy cerca de Corinto se encontraba el templo de Afrodita, la diosa del amor. Los historiadores dicen que cada noche las 1000 sacerdotisas de ese templo, que eran prostitutas, bajaban de la ciudad para ejercer su oficio. Corinto era una ciudad no solo entregada a la idolatría, sino también entregada a todo tipo de pecado de inmoralidad sexual, donde solo los que perseveraban en buscar al Señor podían sobrevivir. Y el contexto del pasaje cuando Pablo les dijo a los corintios, no se confíen, porque ustedes también pueden caer, es el siguiente. Vaya conmigo ahí a la primera carta de los Corintios 10, versículo 1. Vamos a entrar al contexto. Vean, la exhortación del apóstol Pablo, y le está hablando a hermanos. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis, quiero que conozcan, que nuestros padres, es decir, se está refiriendo al pueblo de Israel, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Cuántos? Dice, todos. Todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos se bautizaron en Moisés en la nube y en el mar. Vean la repetición del vocablo todos. Esto enfatiza que Dios no hizo excepción alguna, sino que derramó su gracia ¿sobre quién? Sobre todos. El Señor le dio sombra a su pueblo a lo largo de su viaje desde Egipto hasta la tierra prometida. Durante el día, la nube los protegía del sol, de ese intenso sol en el medio del desierto, y también una columna de fuego los protegía en la noche del intenso frío y de las bestias salvajes. Es decir, Dios como buen pastor estaba guiando a su pueblo, los protegía
y los cuidaba en todo tiempo, nunca los dejó. Bien, el pueblo de Dios cruzó el Mar Rojo y vio el increíble poder de Dios. Ellos vieron, literalmente, hermanos, literalmente ellos vieron cómo se abrió el mar. El poder de Dios abriendo el mar. Y las aguas quedaron como muros a sus lados. Y ellos pasaron en medio y estaba seco. Es un milagro portentoso del Señor. Y estas mismas aguas, después que pasó el pueblo, las usó ¿para qué? Para matar a los egipcios. Ellos vieron todo esto. Y el mar se abrió para dejar pasar al pueblo de Dios y luego cayó sobre el ejército egipcio. Esto fue una gran demostración del amor y del poder de Dios por su pueblo. Además, fue una ilustración del bautismo por medio de pasar por el agua. Todo Israel se identificó con Moisés, tal y como un cristiano pasa por el agua para identificarse con el Señor. El pueblo por fin estaba libre de Egipto y unido a Moisés. Esto fue pues una especie de bautismo que señaló la muerte del pueblo a todo lo antiguo y su entrada en una vida de la que Moisés era el arquitecto humano por la voluntad de Dios. Por eso las Escrituras dicen, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3, vaya conmigo. Pero vea la palabra que aparece constantemente, todos, todos, todos. Versículo 3 dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Estos versículos nos hablan de cómo Israel fue sustentado por la milagrosa provisión de Dios, es decir, Dios les dio comida y bebida durante su estancia en el desierto, de una manera milagrosa. Ellos literalmente estaban siendo alimentados por la mano de Dios. ¿Lo alcanza a ver conmigo? No había una tienda donde fueran a comprar, no había alimento. El Señor los alimentaba directamente de su mano. Ellos tenían que confiar. Esta fue otra notable muestra del amor y poder de Dios para Israel y una preilustración de la comida y bebida espiritual que recibimos en la mesa del Señor. Cristo, pan de vida, la sangre de Cristo, la bebida o el vino. Versículo 5. Vean esto. Siempre que usted vea un pero en la Biblia, deténgase allí y ponga mucha atención en lo que el Señor quiere hablar. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Pero a pesar de todas estas bendiciones y privilegios, los israelitas no agradaron a Dios en el desierto. ¿Por qué no agradaron a Dios en el desierto? Porque lo vamos a ver más adelante, mi hermano. Hay 4 pecados que ellos cometieron. Codiciaron, adoraron ídolos, fornicaron y murmuraron. Vaya conmigo al versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿para quién? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. La palabra codiciaron aquí en el original, epitumeo, significa desear algo ansiosa y ardientemente. ¿Qué desearon ansiosa y ardientemente? Cosas malas, dice el versículo. Kakos en el griego, que significa todo aquello que es de carácter malo. Pablo está llevando a sus oyentes de Corinto al libro de Números, donde los israelitas quejumbrosos le pidieron carne a Moisés. Vaya conmigo a este libro de Números, capítulo 11, versículo 4. ¿Ya tiene este versículo? Versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? La palabra hebrea aquí
para este vivo deseo es Taabá. Y también se usa en pasajes como en Génesis 3:6, Samuel 2:16, Job 33:20 y el Salmo 10, versículo 3, pero ahí para hablarnos de un fuerte deseo, pero bueno. Pero aquí específicamente se refiere a un fuerte deseo malo. El Señor les había dado el maná, un alimento delicioso. Las Escrituras dicen que su sabor era como de aceite nuevo, con lo cual ellos hacían tortas, no como las que nosotros estamos pensando, son diferentes, porque usted se imagina ya otras tortas. No, eran diferentes. De hecho, si usted puede investigar un poquito cómo es el pan que ellos hacen allá en Israel, es muy diferente, ¿sí? Aquí se infla todo todo lo utilizamos con, ¿cómo le llaman? Con la levadura. Ellos no utilizan levadura, por eso tenemos unas tortotas así, pero ellos no. El Señor les había dado un alimento delicioso, el maná, pero ellos querían carne y despreciaban la bendición de ser alimentados, como les decía, directamente de la mano del Señor. Ellos seguían codiciando las cosas del mundo, de Egipto, y despreciando las cosas del Señor. Ellos en alguna ocasión, y en la Escritura también lo encontramos, dijeron: qué ricos estaban las cebollas y los ajos, queremos regresar. Y los pepinos, y los dorilocos, ¿no? También. Todo eso se les antojaba. Ahora, ¿cuántos saben que codiciar es pecado? Lo dice la palabra. Éxodo 20:17 dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, propiedades, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, personas, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Pregunta, mi hermano, ¿puede un cristiano, estoy hablando de cristianos verdaderos, hombres que aman a Dios, regenerados por el poder del Espíritu Santo, ¿puede un cristiano caer en el pecado de codicia? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. El ejemplo más claro está en David, que codició a la mujer de su prójimo. Y bueno, podemos hablar más de lo que es la codicia, ¿no? No solamente en ese aspecto. Pero vaya conmigo ahora al versículo 7. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, es lo que dice el versículo 7. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahora Pablo está llevando a los hermanos de Corinto a ese pasaje donde levantaron un becerro de oro para adorarlo. Vaya conmigo nada más para ver un versículo en Éxodo 32, versículo 6. Y al día siguiente madrugaron, porque iban a hacer fiesta para Jehová, según ellos. Y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Vean cómo si es congruente con el pasaje que estamos leyendo. Ni seas idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Mientras Moisés estaba en el monte con el Señor, dice la palabra que el pueblo levantó un ídolo e hizo fiesta para Jehová. Pregunta, ¿era fiesta para Jehová? Comieron y bebieron de una manera desenfrenada, es lo que dice el original, y se entregaron a diversiones paganas. Se emborracharon e hicieron todo tipo de perversiones. No seáis idólatras como algunos de ellos. Pregunta aquí, ¿la idolatría es pecado? Claro que sí es pecado. La Escritura dice en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Recuerdan cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la colocaron junto a su dios Dagón? ¿Recuerdan esa historia, ese pasaje?
¿Sí o no? Bueno, la Escritura dice que al siguiente día los filisteos encontraron a Dagón, a su ídolo, postrado ante el arca. El arca representa la presencia de Dios, ¿sí? Postrado ante el arca. Lo volvieron a colocar cerca del arca, lo movieron, y ellos no entendían, mis hermanos, que no hay nadie como Dios, que Él es incomparable. Ahora, no solo estaba postrado, dice la palabra, sino también estaba sin cabeza y sin las palmas de sus manos, delante del arca. Hermanos, Dios dejó en un solo tronco a Dagón, porque detesta la idolatría, no la puede ver. Lo ponían a un lado y le cortó la cabeza y le cortó las manos, y el tronco postrado delante del arca de Dios. Detesta la idolatría de todo tipo. No soporta que lo comparemos con algo o con alguien. ¿Sí? Y bueno, el tema de la idolatría es más profundo. Solamente tener una imagen ahí con una veladora. Pregunta aquí: ¿puede un cristiano caer en el pecado de idolatría? Claro. Si no, pregúntele al nieto de Moisés. Vaya conmigo al libro de los Jueces, capítulo 18, versículo 30 y versículo 31. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Por increíble que parezca, aquí tenemos al nieto de Moisés ejerciendo su sacerdocio delante de un ídolo. Metieron un dios pagano en la casa de Dios. Profanaron el templo de Dios. Ahora regrese conmigo a donde estábamos. Primera carta a los Corintios 10, versículo 8. Estamos viendo los 4 pecados que cometió el pueblo de Dios. Ni forniquemos, dice el versículo 8, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ahora Pablo nos lleva al capítulo 25 del libro de Números. Vaya conmigo a Números 25, versículo 1. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a ¿qué? ¿Sí están leyendo conmigo lo mismo o no? ¿Empezó a qué? A fornicar con las hijas de Moab, las moabitas. Versículo 2. Las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, a un dios pagano, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo, los responsables, llámame a los príncipes. Ahorita atendemos a los demás. ¿Quiénes son los responsables? Que vengan los príncipes. Que vengan los pastores primero. Ay, qué miedo, ¿no? Vemos esta escena trágica en el pueblo de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. El pueblo de Dios había pecado contra su mismo Señor de manera deliberada y abierta. Estaban fornicando con las hijas de Moab. Pero vean cómo Dios trató con esos pecados. Los expuso. Le dijo a Moisés: ahórcalos delante del sol, que todos vean. Una lección muy severa, ¿no? Muy dura.
Pero vaya conmigo al versículo 5, dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Fue una matanza terrible, ¿no? Solo imagínese usted en la escena, que usted le dijera al Señor esto, y uno de sus hijos fornicó con las hijas de Moab. Usted iba con su hijo y lo mataba. Eso es exterminio de pecado, ¿sí? Trae un mensaje espiritual todo esto. Versículo 6. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita. Vean, la gente estaba conmovida, estaba llorando, estaba sufriendo por esa matanza. Y de repente sale aquí un varón de Israel y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Por el contexto, está muy claro que este israelita trajo a una madianita ¿para qué? Para fornicar con ella. Versículo 7. De repente se levantó un hombre con celo de Dios, santo, apartado, dedicado para el Señor. Ese hombre era Fines. Lea conmigo el versículo 7. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, versículo 8, y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, a la mujer y a este hombre, al varón de Israel, por su vientre, y dice la Escritura que cesó la mortandad de los hijos de Israel. Cesó. ¿Cuántos saben que fornicar es pecado? Éxodo 20:14 dice, no cometerás adulterio. Y la palabra en el original para adulterio es naf, que también significa fornicar. La palabra también de Dios dice que Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros si no se arrepienten. Pregunta aquí, ¿puede un cristiano caer en pecado de fornicación? ¿Pueden dos jóvenes que aman a Dios, que sirven a Dios, que usted los puede ver entregados al Señor y que entren en una relación sentimental y pueden caer en fornicación? Sí, mi hermano. Y duele bastante ver eso. El ejemplo más claro fue lo que sucedió dentro de la iglesia de Corinto. Le leo rápidamente el versículo. Primera de Corintios 5:1. Es ya del dominio público que hay entre vosotros un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera, a saber que uno de vosotros tiene por mujer a la esposa de su padre. Eso estaba pasando en la iglesia, no afuera, en la iglesia. Pero siga conmigo aquí en la primera carta a los Corintios 10, versículo 9. Ni tentemos al Señor. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios dice que Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado? O sea, es decir, Dios no nos estimula a hacer lo malo. Ni tampoco podemos estimular a Él porque Dios es bueno, Él es santo. Entonces, ¿qué se refiere a esto? Primera de Corintios 10:9 dice, ni tentemos, es decir, no pongamos a prueba al Señor. Es lo que significa. Ni pongamos a prueba al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Y ahora Pablo nos está llevando al capítulo 21 del libro de Números. Voy a leerle solamente 2 versículos aquí. 21, versículo 5, Números 21, versículo 5. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto, pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Vean cómo estaban tentando, poniendo a prueba al Señor. Es decir, ¿de verdad ustedes creen que en medio del desierto el Señor pueda darnos pan y agua? Esto es tentar al Señor, estaban probando al Señor. Pues claro que sí podían, pero estaban poniéndolo según ellos a prueba al Todopoderoso. Y el Señor pues actuó, ¿no?
De esta manera, como dice el versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Es decir, no solamente puedo mandarte pan y darte de beber, también te voy a mandar serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel por tentar al Señor, por poner a prueba al Señor. Las Escrituras dicen en Deuteronomio 6:16, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y está haciendo referencia a ese capítulo de la historia del pueblo de Israel. Ahora regreso otra vez conmigo a 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis, dice la palabra. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor, es decir, por la plaga. Ahora bien, sin lugar a duda, Pablo conocía todos estos ejemplos en las Escrituras. Por eso ahora nos lleva al capítulo 16 del libro de Números. Vaya conmigo ahora sí a ese capítulo. Números 16, 41. Y vamos a leer algunos versículos aquí. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Versículo 43. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Versículo 47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso, e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Versículo 49. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión previa de ¿qué? De Coré. Pregunta, mi hermano, ¿puede un cristiano caer en el pecado de murmuración? Sí, pregúntele a los coreitas. Pregúntele también a María y a Aarón, que murmuraron contra Moisés porque tomó a una mujer de piel morenita, cusita. Empezaron a hablar de Moisés. Regrese conmigo ahora a esta carta a los Corintios. Ahora versículo 11. Y lea conmigo esto. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas ¿para qué? Para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. El salmista David oraba de esta manera. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Mire, hermano, todos ellos estuvieron bajo la protección y el cuidado de Dios. Vieron los milagros, y aún así cayeron en estos pecados que estamos viendo. Y diga conmigo lo siguiente: todos podemos caer en cualquier momento. ¿Y cómo le gustaría que lo trataran cuando usted cae en pecado? ¿Cómo usted los trata? ¿Cómo los trata? ¿Cómo trata a alguien que cayó en pecado? ¿Así le gustaría que lo trataran? Que te vaya, por eso estás tan mal en tu vida. Ojalá te vayas al infierno, ¿no? No estoy exagerando, ¿no? Pero te lo mereces. ¿Así le gustaría que lo trataran?
¿Cómo debe de tratar a su hermano que ha caído en pecado? Bien, veamos cómo trató el Señor Jesús a Pedro, que lo negó y lo abandonó cuando más lo necesitaba. Simón, como también se le conoce, era arrebatado, era inconstante, era poco digno de confianza. Él tendía a hacer grandes promesas que no cumplía. Era de aquellas personas que se entregaban de cuerpo y alma a una cosa, pero no las terminaba. Por lo general era el primero en opinar. En una ocasión el Señor les preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y había varias opiniones circulando entre la gente. Unos decían Juan el Bautista, otros decían Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús entonces le preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y fue en este punto que Pedro fue el primero que alzó la voz y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor andaba sobre el mar, ¿recuerdan la escena? Sobre el mar, dice la palabra que todos se turbaron porque pensaban que estaban viendo un fantasma. Y Pedro le dijo: Señor, si eres tú, manda que vaya hacia ti sobre las aguas. ¿Y Pedro qué? Fue lo que hizo, caminó sobre las aguas. Ahí hay un celular, nada más les pido que le pongan en silencio, por favor. Caminó sobre las aguas. Yo le preguntaba precisamente a mi esposa, ¿qué sentiría Pedro en ese momento cuando caminó sobre las aguas? Caminó sobre las aguas. Sin embargo, después de que Jesús lo elogiara por su gran confesión registrada en Mateo 16:16, que fue la que leímos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro sufrió la más áspera reprensión que jamás recibiera un discípulo. En un momento, Cristo lo llamó bienaventurado, prometiéndole hasta las llaves del reino. Y en el párrafo siguiente, lo llama Satanás y le dice: quítate delante de mí. Queriendo decir, no te interpongas en mi camino. ¿Alcanza a ver conmigo los altos y bajos de Pedro? Primero, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y de repente, el Señor lo ponía en su lugar. Altos y bajos, como como un zigzag, ¿no? Nada más dando vueltas para arriba y para abajo y dando vueltas por todos lados. El Señor lo llevó a través de 3 años de pruebas y dificultades para afirmarlo como una roca, como una columna. La noche del arresto de Jesús, Pedro cayó de nuevo víctima de Satanás. Esta vez aprendió la dura lección que él era humanamente débil y no podía confiar en su propia determinación. Todas sus jactanciosas promesas y fervorosas resoluciones no lo libraron de la caída. Después de declarar enfrente de todos que nunca negaría al Señor, lo negó reforzando su negación con apasionadas maldiciones. Satanás lo estaba zarandeando como a trigo. De esta manera, Pedro aprendió a ver cuánta paja y cuán poca sustancia había en él, y cuán vigilante y cuidadoso debía ser para confiar solo en Dios, en la fuerza y no en él. Al mismo tiempo, aprendió que a pesar de sus propias tendencias pecaminosas y debilidades espirituales, el Señor quería usarlo y lo sostendría y lo iba a preservar a pesar de todo. Lucas 22:31 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pedro aprendió todas estas cosas por experiencia. A veces las experiencias fueron amargas, perturbadoras, dolorosas y humillantes. Otras veces fueron inspiradoras, edificantes y perfectamente gloriosas, como cuando vio el resplandor del Señor Jesús en el monte de la transfiguración. ¿A cuántos de ustedes, mis hermanos, les hubiera gustado recibir esa revelación de parte de Dios? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿A quién le hubiera gustado caminar sobre las aguas o estar en el monte de la transfiguración
y ver al Señor Jesús en su gloria. Bien, este Pedro fue el mismo que lo negó ante una criada. Pero la restauración de Pedro comenzó con una mirada tierna y llena de amor del Señor, que lo llevó al arrepentimiento. Vaya conmigo a Lucas 22:31. Si usted se distrae, me distrae a mí. Ponga atención a la palabra. Es por respeto al Señor, mi hermano. ¿Habrá algo más importante? Si viene un sismo aquí y nos aplasta a todos, estamos en las manos del Señor. Dejemos todo en las manos del Señor, pongamos atención a la palabra. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero vean el versículo 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. ¿Sabe qué debe de hacer cuando uno de sus hermanos cae en pecado? Esto: orar para que no le falte su fe en esos momentos. Rogar al Señor para que no falte su fe. Versículo 33. Vean cómo comenzó la restauración de Pedro después de que negó al Señor. Vamos a terminar en ese punto, en este pasaje. Le dijo el Señor: dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viendo el otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Versículo 61. Aquí comenzó la restauración de Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Versículo 62. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amargamente. Comenzó con esa mirada. ¿Cómo lo vio? ¿Con odio? ¿Con desprecio? Con amor. Con amor. Vaya ahora conmigo al Evangelio de Juan, vaya abriendo ahí su Biblia, para ver la restauración completa, la restauración final y pública de Pedro. Mientras usted abre su Biblia, la Escritura dice que después de su resurrección, Jesús les dijo a sus discípulos que volvieran a Galilea, donde él planeaba encontrarlos. Pero impaciente, Simón se cansó de esperar. Así es que anunció su decisión de volver a la pesca. Y como era usual, los demás discípulos siguieron obedientemente a su líder Pedro. Subieron al bote, pescaron toda la noche y no sacaron nada. Pero a la mañana siguiente Jesús se reunió con ellos en la playa, donde preparó un desayuno para ellos. El propósito principal del encuentro, de este desayuno, era la restauración de Pedro, quien por supuesto había pecado atrozmente al negar a Jesús con maldiciones la noche que fue traicionado. Y aquí vamos a encontrar ya estos versículos. Juan 21:15, vaya conmigo ahí. No estaba solo Pedro, estaban los demás con él y estaba el Señor. Por eso dice: cuando hubieron comido, está hablando de un plural. Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Jesús le concedió a Pedro una triple afirmación pública de amor para reemplazar su triple negación y le dio un encargo triple, ¿cuál? Apacienta mis corderos. Cuando el Señor le formuló a Pedro la pregunta 3 veces, pudo parecer una simple repetición, pero no fue así. Aunque había una similitud en las preguntas, no fueron idénticas. Veamos la primera pregunta del Señor. Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? ¿Me amas? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo, que te amo. No está usando el mismo amor. Tú sabes que te fileo. Apacienta mis corderos. ¿Me amas más que estos? Tú sabes que te amo. Algunas traducciones ponen como respuesta de Pedro, yo soy tu amigo. Fileo, amor de amigos. Vea conmigo. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? ¿Me amas con ese amor incondicional como yo te amo? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. No le decía, te amo como tú me amas. ¿Por qué? Porque ya era un hombre mesurado, un hombre que ya medía bien sus palabras. Porque delante de todos los discípulos les dijo, yo doy mi vida por ti. No solamente voy a la cárcel, también daría mi vida por ti. Y estaban todos. Y en esta misma ocasión también estaban todos los discípulos. Dijo, no, ya no. Ya no voy a ser ese mismo hombre presuntuoso, arrebatado. Ya no. Y era un hombre que primero fue atravesado con la mirada del Señor, de amor, que lo llevó al arrepentimiento y lloró amargamente. Siga conmigo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileo? Ya no usó agapao. ¿Me fileo? ¿Me amas? El Señor se tuvo que bajar un pasito, un escaloncito más abajo. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas, me fileo? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro ya no podía jactarse de nada porque era consciente de que el Señor conocía su corazón y sabía si su amor era sincero por él. Mis hermanos, Jesús nos restaura haciéndonos enfrentar el momento de nuestro fracaso y después retándonos a poner nuestros ojos en el trabajo que está por delante. Apacienta mis corderos. Mire, ¿qué hubiera sido de Pedro si el Señor no lo hubiera visto con ojos de amor cuando lo negó? ¿Qué hubiera sido de él? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera restaurado a Pedro? Créame, en el libro de Hechos de los Apóstoles no estarían escritas varias páginas donde se nos habla de un Pedro, de un pedazo de roca, lo que significa su nombre, un pedazo de roca firme que predicó el Evangelio sin temor. Qué importante cuando usted ve a un hermano que ha caído en pecado. Usted no sabe, mi hermano, si el día de mañana el Señor lo va a levantar y lo va a usar. Qué importante es todo esto. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y heredar en un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. El Señor restaura y levanta a los caídos, no los condena, va por ellos como ese samaritano que levantó y restauró a uno de sus enemigos. Todos pasaron de largo, el levita, el sacerdote, pero el samaritano fue movido a misericordia, le vendó sus heridas, lo llevó al mesón y cuidó de él, es lo que dice la palabra. El samaritano es Jesús y fue lo que hizo con nosotros Él. Permítanme terminar con una historia.
Voy a ver si mientras le leo la historia proyectamos una imagen, y si no, usted que tiene buena imaginación, la echa a volar. Vamos a ver si ponemos la imagen. Ustedes me dicen si se proyecta. ¿Sí se ve? Bien. En Japón, durante la guerra, este chico llevaba a su hermanito muerto en su espalda para enterrarlo. Un soldado se fijó en él y le pidió que lo dejara para que pudiera descansar. Y él le respondió: no pesa, es mi hermano. El soldado entendió lo que le estaba diciendo y rompió en llanto. Desde entonces, esta imagen se ha convertido en un símbolo de unidad en Japón. Y que este sea nuestro lema, mis hermanos. No pesa, él es mi hermano, ella es mi hermana. Si se cae, levántalo. Aunque te canses, ayúdalo. Si comete un error o peca, perdónalo. Si el mundo lo abandona, llévalo sobre tu espalda, porque no es pesado, él es tu hermano, ella es tu hermana. Si el mundo lo abandona, repito, llévalo sobre tu espalda. Él no es pesado, ella no es pesada. Cuando un hermano o una hermana se aparta de los caminos de Dios y vuelva a congregarse, no te quedes mirándolo como si fuera de lo peor. Míralo como te miró Jesús cuando te levantó. Si el resto le da la espalda, tú tómalo sobre tu espalda, porque no pesa, es tu hermano. Mire el que esté firme, que no caiga. Ayudemos a nuestros hermanos, oremos por ellos, porque nosotros como hermanos en Cristo debemos amarnos, apoyarnos y ayudar a levantar a los que han caído, porque no pesan, son nuestros hermanos. ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? Y déjeme terminar con estos versículos que están en Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿cuántos son espirituales aquí? Bueno, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y versículo 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Voltea a su izquierda de su derecho. Es su familia. Si algún día usted lo ve mal y que usted lo ve que cae en pecado, vaya por él, hermano. Vaya por él. Levántelo. Póngalo sobre sus hombros, sobre su espalda, sobre su espalda y diga: no pesas, mi hermano. No pesas. Yo te voy a ayudar. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración.